En este video se abordará de forma muy resumida el concepto de términos disposicionales, específicamente bajo el contexto de la filosofía de la mente de Gilbert Ryle. Filósofo británico del lenguaje y de la mente, Gilbert Ryle adoptó una ferviente crítica frente a lo que para él era un pseudoproblema, el resultante del dualismo cartesiano, donde se defendían la dualidad entre la mente y el cuerpo. Como un miembro de la escuela conductista, interpreta que tal dualidad no es más que el resultado de un empleo incorrecto del lenguaje, de un error categorial. Toda actividad mental se hace explícita para él por medio de los actos que manifestamos cuando nos comportamos. La mera expresión de estos son el vehículo que nos permitirá entenderlos y explicarlos correctamente sin apelar a instancias internas del sujeto. No hay fantasmas dentro de la máquina ni procesos fantasmales, sino conductas manifiestas. De esto deriva lo que va a convertirse en uno de los conceptos centrales de su obra cumbre, el concepto de lo mental, donde analiza el comportamiento lógico de los conceptos mentales, donde emplea los términos disposicionales, los cuales le ayudarán para exponer las propiedades disposicionales con las cuales se pueden expresar y explicar las conductas. Es importante entender que si bien los términos disposicionales no son exclusivos para la teoría de la mente y que por tanto no solo sirven para explicar conductas humanas, sino que pueden ser empleados en cualquier ciencia para denotar cualidades, Ryle las emplea solo con este propósito. Estos términos tienen especial relevancia porque no solo juegan un rol en la exposición de leyes de la física, por ejemplo, sino también para entender qué función desempeñan dentro del lenguaje. Pero entonces, ¿qué son los conceptos o los términos disposicionales? Ryle las define como las palabras que expresan la susceptibilidad de encontrarse en un estado cuando se han dado ciertas condiciones particulares. O sea, con estas palabras expresamos potencialidad. No expresamos eventos ni hechos que están sucediendo. Cuando usamos el término disposicional hábil, no referimos a algo concreto ni a algo que está haciendo. Si no fuese el caso, tendría que existir algo localizado en la mente que sea lo hábil en sí mismo o que está siendo hábil en el mismo sentido que viendo u oliendo, lo cual es absurdo. Es más fácil, por tanto, explicar las conductas para esta teoría que eventos mentales a los que no tenemos acceso. Pero entonces, ¿de qué forma son verdaderos los enunciados disposicionales? He ahí otro problema importante, porque se refiere a la función que desempeñan estas palabras dentro del lenguaje. ¿Cuál es su función entonces? ¿Acaso sabemos el sentido en que son empleados estos términos? ¿Qué queremos decir cuando decimos que Aristóteles es vanidoso? Como no tenemos un referente al modo de las demás oraciones constatativas, podemos comprobar que es verdadero siempre y cuando se cumplan las condiciones que actualicen los términos. Pensemos en que todos los términos tienen una definición nominal como ser vanidoso significa tender a realizar ciertas acciones y reacciones de tal modo bajo tal y tal circunstancia. Tenemos en principio el concepto disposicional vanidoso, que no refiere en absoluto a una función fantasmal en el cerebro, sino que significa una potencialidad que denominaremos aptitud proposicional. Debe existir también un elemento explicativo o actualizante determinado por el contexto que nos dé razones para emplear el término. Por ejemplo, cuando alguien está con sus amigos o en compañía, puede tender a ser vanidoso. Y por último, un acto manifiesto, o un acto que nos permite inferir una explicación o una valoración.
acerca del comportamiento. Puede ser, por ejemplo, cuando alguien se comportó así o asá en la reunión. Se expresan en enunciados hipotéticos, que como sabemos pueden o no ser verdaderos. La verdad o la validez de los enunciados dependerá entonces de que existan elementos determinantes para que se actualicen los conceptos disposicionales. Se podría resumir diciendo que toda proposición disposicional es verdadera siempre y cuando se satisfaga el antecedente y el consecuente bajo los elementos explicativos adecuados y de acuerdo a los actos manifiestos que nos permiten inferir correctamente. Como ya mencioné, los términos disposicionales tienen otras interpretaciones semánticas en otros ámbitos, tales como el científico, donde tales términos ocupan un puesto muy importante para la construcción de leyes. No deben interpretarse estos conceptos desde una sola teoría del significado, ya que hay muchos y variados usos en el lenguaje. Pero estas proposiciones hipotéticas, que son definiciones operacionales, no deben tomarse como explicaciones causales, porque los términos disposicionales no son la causa de nada, sino que solo tienen la función de explicar lo que ocurre o qué podría ocurrir bajo ciertas circunstancias.